en este momento al doctor Diego Avich. El doctor Diego Avich es especialista en ginecología oncológica y oncología clínica, jefe de servicio de ginecología del Hospital Alemán, quien nos va a hablar sobre conducta en LSIL y HSIL y los consensos actuales. El segundo tema es vacunas para HPV y el tema pruebas moleculares para detección de HPV. Bueno, muchas gracias, Jorge. Antes que nada, gracias a todos por disponer de la mañana de un sábado para explicar estos temas. Y la invitación, obviamente, desde ya es un gusto volver a las actividades profesionales de Paco, primera vez en Comodoro, y realmente hemos compartido un muy buen día ayer y un muy buen día hoy. Va a tener que ser un poco rápido, son 3 temas extensos. ¿Sí? El primero es conducta en lesiones intraepiteliales y los consensos que tenemos nacionales. El segundo, vacunas, donde hay bastantes novedades. Y el tercero, que lo dejamos por si alguno se tiene que ir, que no se pierda lo más jugoso, pero no por eso deja de ser jugoso. El futuro, ¿cuál es el futuro en la patología del tracto genital inferior? Porque las cosas van a cambiar y van a cambiar mucho. Pero entremos en tema. Este es el lugar donde trabajo, me desempeño como jefe de servicio de ginecología en el Hospital Alemán. Previamente fui el jefe de ginecología oncológica y previamente de patología cervical. Desde el año 2006 trabajé mucho con las mismas vacunas y HPV, y bueno, ese es el motivo por el cual pienso que eligieron que venga yo. Cuando hablamos de lesiones intraepiteliales, y lo primero es remontarnos hacia 1949, 1945, cuando Papa Nicolau descubre que las células que exfoliaban del cuello en ratas podían servir para diagnosticar tumores. Y después publica su atlas de citología exfoliativa, siempre cuento que tengo uno. La primera edición del atlas de Papa Nicolau, fue vinculado. Y él hablaba, bueno, de las clases 1, 2, 3, 4, 5, que algunos laboratorios de hecho aún siguen usando. Se empezó a hablar de la displasia, después se empezó a hablar de la displasia leve, moderada, severa y el carcinoma in situ. La OMS posteriormente modifica cómo se denominan estas lesiones y a partir de Richard empezamos a hablar de neoplasia intraepitelial cervical. Después nos pareció que decir neoplasia, y bueno, como que sonaba ya maligno cuando estas lesiones no lo eran. Entonces en 1988 aparece Bethesda con la clasificación de lesiones intraepiteliales escamosas. Todo este paso de displasia leve, moderada, severa, sin 1, sin 2, sin 3, siempre generó la sensación de que son progresivas y necesariamente esa es la escalera que debe ocurrir para las lesiones. Y de hecho de ahí sale el clásico gráfico de Ostor, donde decíamos, bueno, el sin 1 regresa mucho, el sin 2 regresa menos, el sin 3 regresa muy poco, pero empieza a progresar realmente a partir del sin 2, y en esto es que se basa Bethesda para decir su clasificación dicotómica, ¿no? Las lesiones de bajo y de alto grado, que básicamente eran estas. Condiloma viral plano y sin 1 quedó como lesión de bajo grado, y sin 2 y sin 3 como lesión de alto grado. Realmente simplificó las cosas, pero también con la idea de un continuo, que para tener un alto grado hay que tener un bajo grado previamente. Y realmente ese concepto está totalmente revaluado, y es lo que básicamente quiero que tratemos en esta primera parte. Las lesiones de bajo grado generalmente tienen un potencial oncológico muy bajo, tienen mucha regresión. Y básicamente la clave es que el virus del HPV está episomal, o sea, no se integra al DNA de la célula huésped, ¿sí? Mantiene su forma circular. En cambio, las lesiones de alto grado, que son las que más se vinculan con los HPV tipo 16-18, es el verdadero precursor del cáncer, tiene poca regresión. Y el virus se integra al DNA de la célula huésped. Y eso es lo que desencadena todo el mecanismo de oncogénesis del virus, ¿sí? El hecho de perder su forma circular es lo que hace que se desregulen algunos de sus genes y produzca el potencial oncogénico. Hoy en día el concepto, bueno, es que es un epitelio no infectado, se expone la paciente al HPV y necesita que haya una microabrasión en ese epitelio para que el HPV llegue a las células de la basal y pueda infectarla. Pero el 90% de estas infecciones se resuelven espontáneamente. Sí, en el término de 24 meses lo habitual es que se haga el clearance viral y esa paciente deja de tener HPV. ¿Sí?
Eso es lo que ocurre en la mayoría, pero en las que no ocurre esto, van a persistir infectadas. Y estas son las que tienen el riesgo por la infección persistente de tener estas lesiones intraepiteliales que conocemos hace tantas décadas. Si se transforma ese epitelio a un epitelio con la displasia leve, moderada, severa, etc. Sin embargo, estas también pueden regresar. De hecho, vieron en la tabla de Oster, hasta el SIN3 puede regresar. Poco, pero puede pasar. Pero básicamente el temor es esto, que llega a tener un cáncer invasor. Y el SIN3, para llegar a cáncer invasor, habitualmente toma muchos años. En toda esta cadena nos hemos basado para hacer nuestra prevención con el screening, ¿sí? Detectar las lesiones premalignas y evitar el carcinoma invasor. Para que esto suceda, tienen que darse un montón de cosas. En 1995 la OMS dice, el HPV es la causa necesaria, más no suficiente para el cáncer de cuello, ¿sí? O sea, sin HPV no hay cáncer, pero con HPV solo no pasa nada. Tienen que darse otras condiciones, que no nos vamos a detener, pero que básicamente tienen que ver con factores propios del virus, factores del huésped, de su respuesta inmune, y con factores clásicos que tenemos en los libros hace tanto tiempo, las distintas ETS, el tabaquismo, la dieta, efecto hormonal, etc. Sin embargo, el concepto actual es este, ¿sí? Y esto básicamente la que más lo trató es Christine Bergeron, una patóloga francesa, que básicamente habla de infección, ¿sí? Por HPV, infección productiva, cuando lo que hace el virus es básicamente replicar su DNA, o sea, infecta el tejido y utiliza la maquinaria de síntesis proteica de las células para generar nuevos viriones que se expulsan de ese epitelio. Y no pasa nada más, ¿sí? Es solamente una infección productiva, sería esto. Pero lo que nos interesa a nosotros es cuando se expresan las proteínas E6 y E7, las oncoproteínas del virus, ¿sí? Y generan una infección transformada. O sea, esa infección tiene la posibilidad de transformar ese tejido en un tejido con capacidad oncogénica. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces hoy el concepto básicamente es infección productiva e infección transformante. Es lo que nos debería interesar saber. No tanto sin uno, sin dos, morfológicamente, como hacemos históricamente. Dado que hay toda esta mezcla de distintas descripciones para las lesiones intraepiteliales, el Colegio Americano de Patólogos presentó el LAST Project, lo tienen en internet en múltiples sitios. Básicamente lo que hace es unificar toda la nomenclatura de lesiones del tracto anogenital en lesiones de bajo grado y alto grado. ¿Sí? No vamos a entrar en detalle, pero da las recomendaciones de cómo diagnosticar esas lesiones, cuál es cuál, y el uso de distintas técnicas moleculares y de inmunohistoquímica, por ejemplo la proteína P16, para el diagnóstico en patología del tracto genital inferior. Pero la idea es traerle los consensos, y no vamos a discutir los consensos en extenso porque es imposible, lleva mucho tiempo leerlos, pero sí que sepan cuáles son, es lo que más me interesa, ¿sí? El consenso del año 2014, realizado por FAJO, se presentó en FAJO Tucumán, fue de manejo de lesiones intraepiteliales de cuello uterino. La presidenta fue la doctora Miriam Perrote y lo coordiné yo. Y fue el consenso pionero, fue lo primero que se publicó a forma de consenso nacional sobre cómo manejar las lesiones intraepiteliales. Esto desencadenó que el año siguiente SOGIVA, en conjunto con la Sociedad de Patología del Tracto Genital Inferior, presentara sus guías de manejo 2015 de citología normal y lesiones intraepiteliales cervicales. Les recomiendo los dos y al final de la charla tienen el link para bajar los PDFs de los dos consensos. Y finalmente llegó a esto, al Consenso Nacional Intersociedades sobre Cáncer de Cuello Uterino, que creo que es el más valioso, basado en los dos previos. Fíjense quiénes participaron: Asociación Médica Argentina, Academia Argentina de Cirugía, Sociedad Argentina de Citología, Asociación Argentina de Cirugía, etc. Todos los actores vinculados con el manejo de la patología del tracto genital inferior y con el tratamiento del cáncer de cuello. ¿Sí? Entonces van a encontrar que el documento está dividido en dos: toda la parte premaligna y el manejo de lesiones intraepiteliales y el tratamiento del cáncer. Sin embargo, para todas las guías aplica esto:
las guías nunca deben sustituir el juicio clínico, dado que es imposible desarrollar guías de manejo que se puedan aplicar a todas las situaciones. Siempre va a estar la situación de excepción, la situación distinta que me van a decir del auditorio. Pero yo tengo una paciente que, sí, y justamente el juicio clínico individual es para eso, las guías es para la generalidad. Las voy a pasar muy rápido, pero voy a tocar algunos puntos claves de recomendaciones. El inicio del tamizaje se recomienda a los 3 años del inicio de relaciones sexuales. Se podría considerar realizarlo antes de los 3 años en aquellas pacientes en que de acuerdo al interrogatorio pudiera surgir alguna duda de factores de riesgo. Se puede hacer con citología, y evaluación colposcópica, con test de HPV o con test de HPV más citología. En esto sí me voy a detener un momento. No existía ninguna guía y no existe ninguna guía en el mundo que contemple la citología y evaluación colposcópica al mismo momento como tamizaje. Ustedes hacen PAP y colpo a la vez, ¿no? Sí. Bien, bueno. No existe ningún sustento científico para hacerlo como método de tamizaje a nivel poblacional. No hay una sola publicación que diga que la colposcopía puede aplicarse en ese escenario, pero nosotros hacemos el escenario de dato 1 de mi paciente en el momento. Y el valor de esta guía es que justamente nos dice qué hacer y nos da el respaldo científico para qué hacer cuando hacemos PAP y colpo. ¿Qué intervalos? Bueno, vamos a hablar desde que inicia el tamizaje hasta los 29 años, de los 30 a 69 y a partir de los 70, hasta los 29 años citología anual, luego de 2 citologías consecutivas anuales puede realizar el tamizaje cada 3 años. Y lo más importante, no debe utilizarse el test de HPV en ese grupo etario. El test de HPV es probablemente la herramienta del futuro, pero no debe usarse antes de los 30 años porque la prevalencia de la infección es extremadamente alta. Y ya les dije, la infección productiva no nos importa. ¿Sí? Entonces, hasta los 29 años, tamizaje, Papa Nicolau. ¿Hacemos PAP y colpo? Perfecto. ¿Sí? Desde los 30 a los 69, citología como herramienta primaria de tamizaje cada 3 años hasta los 69. Luego de 2 citologías consecutivas anuales podría hacerle cada 3 años. Pero vuelvo, insisto, esto es la generalidad. Cada uno lo hace de la forma que le parece. Test de HPV cada 3 años hasta los 65. ¿Sí? Fíjense, como herramienta única, simplemente testeo con HPV, no le hago PAP. O como cotest, utilizar el test de HPV y la citología, lo cual me permitiría testear esa paciente cada 5 años. Probablemente en la paciente que vemos todos los años en el consultorio esto no es tan importante, la idea de hacer intervalos amplios de screening, pero poblacionalmente es extremadamente trascendental para el sistema de salud. ¿Sí? A partir de los 70 años se recomienda descontinuar el tamizaje excepto en aquellas pacientes en las cuales su historia clínica previa justifique seguir haciéndolo. ¿Sí? Pero podríamos dejar de hacerlo a partir de los 70, sí, pero tenemos que considerar las características propias de cada paciente. La nomenclatura citológica propone dividirla básicamente en cambios menores. Y fíjense, cambios menores es ASCUS y LSIL, o sea, volvemos a restarle importancia a la infección productiva. La infección productiva no es importante, y sí prestarle atención a todo lo que sería alto grado. La nomenclatura colposcópica también lo vamos a ver. Simplemente les voy a mostrar cómo son los algoritmos, no vamos a analizarlos individualmente, pero ver que si hago el tamizaje solo con citología me especifica cómo actuar, que es básicamente lo que hacemos todos hoy, pero dividido según la colposcopía, según si mi colposcopía es una zona 2 o 3. Me pone como opcional el triage con test de HPV, lo vamos a ver en las pruebas moleculares, que es la última charla. Cuando hay cambios mayores en la citología, pero de tipo glandular, ¿qué hacer? Si mi colposcopía es negativa, estudiar el conducto. Si mi colposcopía es positiva, hacer la biopsia y estudiar el conducto nuevamente. ¿Qué posibilidades para el estudio endocervical? Esto es interesante y suma. Suma la recomendación de no solo hacer cepillado o no solo hacer el legrado endocervical para tratar de obtener histología como lo hacemos históricamente, sino que aporta la idea de colocar el cepillo con el que obtenía el cepillado endocervical en formol para que el patólogo pueda recuperar más tejido de esa muestra.
¿Qué pasa con lo que hacemos todos los días? Tamizaje con citología y evaluación colposcópica. Miren, en rojo lo pone la Sociedad de Tracto Genital Inferior y colposcopía, porque no podemos mentir, no es una modalidad validada clínicamente, no hay estudios que soporten hacer sistemáticamente las dos cosas en simultáneo. Pero la sociedad lo toma y dice qué hacer en cada situación. Citología negativa con colpospositiva, citología positiva con colpospositiva, etc. Tamizaje con test de HPV, y acá le robo un poquito de tema a la última charla, se puede efectuar a partir de los 30 años. Si el test es negativo, se puede repetir cada 3 años, tiene un valor predictivo negativo prácticamente del 100%. O sea, si me dice la paciente no tiene HPV, a esa paciente en los próximos 3 años no le va a pasar nada en su cuello. ¿Sí? Cosa que el PAP no me dice y lo vamos a ver más tarde. Si el test es positivo, se realiza posteriormente la citología y eventualmente la colposcopía. El test de HPV me jerarquiza la función del PAP. O sea, me detecta a las mujeres con riesgo y me dice, bueno, ahora sí, hagámosle un PAP, un buen PAP, para ver qué tiene. Tamizaje con co-test, esto es lo que hacen los americanos, se realiza a partir de los 30 años. Si los dos estudios son negativos, el test de HPV y la citología es negativa, me permite que esa mujer vuelva a los 5 años a su próximo control. Vuelvo, insisto, en la paciente en nuestro consultorio que viene cada 6 o 12 meses, que realmente esto no es un punto importante, pero para un programa nacional, cuando nuestra cobertura es muy baja, esto es trascendental. Bueno, las lesiones intraepiteliales ya lo habíamos mencionado en un inicio, los vamos a dividir simplemente en bajo grado, alto grado, y las lesiones glandulares. Los factores de riesgo que consideran las guías son la falta de adherencia al seguimiento, o sea, la paciente que no puede venir a control, el tabaquismo, muy importante, ténganlo simplemente, la paciente tabaquista tiene mucho menos regresión de todo lo que es la patología cervical, el compromiso inmunológico, las trasplantadas, las HIV positivas por psicoterapias prolongadas, o los antecedentes de tratamientos de HSIL en el tracto genital inferior se consideran factores de riesgo. Este último se los enfatizo porque además de ser un factor de riesgo para nuevas lesiones intraepiteliales, hoy es una indicación de vacuna. ¿Sí? La paciente que tuvo una lesión intraepitelial de alto grado debería vacunarse. Manejo de mujeres con diagnóstico histológico de SIL de bajo grado con correlación citocolposcópica. Fíjense, la recomendación, esto es muy se sigue tratando los LSIL. Seguimiento sin tratamiento por 2 años. ¿Sí? Hago citología y colposcopía cada 6 meses. Si la lesión persiste por 2 años, tengo la alternativa de tratarla o incluso de seguirla, ¿sí? Simplemente según los factores de riesgo. Si no tiene factores de riesgo, puedo persistir en el seguimiento de un LSIL más de 2 años. Obviamente, si esa paciente en su seguimiento cada 6 meses progresa un HSIL, bueno, tendrá el tratamiento que corresponde, ¿sí? Pero se enfatiza no tratar el LSIL en las pacientes que pueden hacer seguimiento. La recidiva de un LSIL, o sea, la paciente que lo tuvo y lo resolvió, vuelve a tenerlo, no implica la necesidad de volverla a tratar. El manejo de las pacientes con diagnóstico histológico de LSIL sin correlación citocolposcópica, ¿sí? Esto es importante, cuando una cosa me da LSIL, pero la colposcopía me muestra una lesión que a mi modo de ver es superior. Revisión de todos los hallazgos, si cambia el diagnóstico, manejo acorde al cambio, sin cambios en el diagnóstico, procedimiento diagnóstico excisional. ¿Qué pasa con las mujeres con HSIL y SIN2? Fíjense, acá es donde empieza a entrar la inmunohistoquímica, ¿sí? Las nuevas técnicas. Si tengo posibilidad de hacerle una P16, hacer P16 no es algo complejo para un patólogo, es una técnica de inmunohistoquímica más. Si le puedo hacer la P16 y la P16 es negativa, esa paciente se trata como un LSIL. ¿Sí? O sea, tengo un SIN2, que sería un HSIL, le hago la P16 y me lo transforma en un LSIL. Entonces esa paciente simplemente va a tener un control citocolposcópico cada 6 meses, cuando antiguamente la tratábamos. ¿Qué pasa si la P16 le da positiva? Y hoy en día se dividen por grupos etarios.
Si tiene un SIN2, P16 positiva, pero es menor de 25 años, se propone el control citocolposcópico cada 6 meses por 2 años, siempre y cuando la zona de transformación sea evaluable colposcópicamente. Eso es clave, ¿sí? Si esto no se cumple, tratamiento excisional. Y si la mujer es mayor de 25 años o tiene una zona de transformación no evaluable, tratamiento excisional. Esto no es caprichoso. Esto es básicamente porque se vio que las mujeres de menos de 25 años tienen una tasa de regresión de la lesión intraepitelial de alto grado similar a las de bajo grado. ¿Sí? Entonces, si proponemos no tratar un LSI, ¿por qué habría de tratar un SIN2 en mujer de menos de 25 años cuando su tasa de regresión es la misma? ¿Sí? Y en las mayores de 25 años, sí, la recomendación es el tratamiento excisional. ¿Qué pasa si no puedo hacer una P16 y menores de 25 años? Lo mismo que si fuera una P16 positiva. O sea, si no la puedo hacer, asumo que esa P16 sería positiva. Si es menos de 25 años la controlo, si es más de 25 años o zona de transformación no evaluable la trato. ¿Sí? Yo todo esto se los dejo, o sea, por eso no estoy profundizando demasiado por cuestión de tiempo, básicamente. El manejo de las lesiones intraepiteliales durante el embarazo, esto es importantísimo. Recuerden, el LSIL en el embarazo, simplemente la evaluación citocolposcópica y eventualmente biopsia. Y el HSIL, el control citocolposcópico cada 12 semanas, solamente la biopsia en sospecha de progresión y la reevaluación en el posparto 2 meses posterior al nacimiento. Adenocarcinoma in situ de cuello uterino es realmente una patología muy poco frecuente. Realmente es poco probable que el ginecólogo generalista tenga, digamos, una casuística de adenocarcinoma in situ, pero el tratamiento de elección es de histerectomía en pacientes con paridad cumplida. En pacientes con deseos de fertilidad se acepta la conización cervical, que en realidad es un cilindro cervical, no un cono, siempre y cuando los márgenes sean negativos. Ya estamos prácticamente terminando. Esto es importante, cómo seguimos a las pacientes. La paciente que tuvo un HSIL debería seguirse por al menos 20 años, o sea, no debe abandonar el seguimiento durante los próximos 20 años. Citología y colposcopía cada 6 meses durante los 2 años iniciales, luego vuelve al control anual. Si hace cotest, o sea, test de HPV y citología, realizarlo entre los 6 y 12 meses. La recomendación en general es más a los 12 meses, que le da tiempo a negativizar al HPV. Con cotest negativo, control anual. Con cotest positivo, bueno, el examen colposcópico y eventual biopsia. Yo básicamente les dejo mi mail y acá, si alguien quiere sacarle foto a la diapo, tienen los códigos QR que les bajan los 3 consensos directamente, ¿sí? El primero es el consenso de FASCO, el segundo es el consenso de la Sociedad de Patología Cervical y Colposcopía, y el tercero son las guías de manejo. ¿Preguntas? Escucha. Sí. Bueno, yo soy patóloga. Y nosotros el concepto nuestro es que no hacía falta diferenciar entre SIN2 o 3 era un HSIL. Y acá, por lo que estuve viendo, el SIN2 es importante por el P16. ¿Ustedes cómo se manejan? Sí, para nosotros es muy importante porque el SIN2 genera mucho sobretratamiento. ¿Sí? Es tremendo el número de pacientes con SIN2 que tienen un tratamiento excisional totalmente innecesario. Yo no lo mencioné en esta parte de la charla, pero lo que no debemos olvidar es la secuela obstétrica para la paciente tratada. ¿Sí? El tratamiento excisional casi que triplica la tasa de aborto, ¿sí? Quintuplica el prematuro, multiplica por 10 el riesgo de rotura prematura de membrana, tiene 4 veces más mortalidad perinatal, o sea, esa mujer, por el tratamiento que yo hago en su próximo embarazo, el bebé tiene 4 veces más chances de morirse. ¿Y qué embaraza? Sí, se embaraza. ¿Sí? Entonces, para nosotros es trascendental transmitir el concepto de que sí se controla, dadas las condiciones, o sea, no me malinterpreten. ¿Sí? Si la paciente puede seguirse, puede cumplir con las condiciones de control, no debe tratarse. Y el SIN2, si tenemos la posibilidad de hacer una P16 y que me defina
si realmente es una SIN2, porque es una lesión morfológicamente muy poco reproducible de SIN2. Si vos le das una biopsia de un SIN2 a 100 patólogos, y la mitad te van a decir que es un SIN1 y la otra mitad te van a decir que es un SIN3, si lo pones a revisarlo. Entonces, la P16 me quita esa subjetividad diagnóstica. Así que sí, realmente si uno puede hacerle la P16, debería de rutina a todos los diagnósticos de SIN2 hacerle P16. Doctor Díaz. Yo leí por ahí que la patología endocervical está aumentando en frecuencia. Que podría llegar a ser hasta casi un 20% de las lesiones del cuello. Y además no tiene un grado evolutivo. ¿La pescás en in situ o la pescás en invasor? Es así. En la próxima charla okay, justamente voy a tratar el tema porque es muy importante. Doctora Virginia. Yo lo que quería es que quede como un poquito más claro, si es que no está para otro. El tema de que nosotros no contamos con gente especializada en citología. O sea, acá nosotros tenemos, o por lo menos acá en Comodoro tenemos gente que hace anatomía patológica general. No hay gente que se dedique exclusivamente a citología. Entonces, muchas veces los diagnósticos creo que pueden pasar. O sea, los Papas Nicolau habitualmente tienen un alto porcentaje de falsos negativos. Cuando se trata de gente especializada, los trabajos generalmente son de gente especializada. En lugares donde no existe esa posibilidad, donde la colposcopía tampoco es realizada por especialistas en general, ¿cómo sería la manera para como ser más acotados al consenso, ¿no? Bien. Yo no me puse de acuerdo con la doctora, pero es el gancho para que se queden a la tercera charla. ¿Sí? La respuesta a todo lo que preguntó justamente es la tercera charla. ¿Sí? Cómo sobrellevamos el grado de incertidumbre que tiene un resultado de Papa Nicolau, el grado de subjetividad que tiene y cómo traducir eso a las vías. Así que en la última, no te lo contesto ahora, quédense a la tercera charla y van a tener la respuesta. Que yo sepa, acá no se hace tampoco. Sí, pero es un buen tema para tomar desde los patólogos. Es una inmunohistoquímica más que realmente no tiene mayor costo hacer una tinción de inmunohistoquímica, no suma mucho. Y para la paciente es extremadamente importante, pero si no lo piden, no va a existir. ¿Sí? Bueno, Diego, ¿te puedo hacer una pregunta? Luis, por favor. Con la doctora. Si vos tenés un SIN2 y a la paciente ya le pidieron una tipificación del virus y te da un 16, ¿qué haces? no me modifica. Nada. Saber que tiene un tipo de HPV de alto riesgo no me lo modifica. Realmente no me va a definir conducta, por lo tanto no tiene, digamos, utilidad en ese escenario pedirla. O sea, no gastan recursos en ese escenario porque no aportan. Bien. Tampoco me puse de acuerdo con Luis para que me preguntara eso y se queden a la última charla. Tienen que ver con que no haya funcionado sacando todo lo político, todo lo económico, o sea, vamos a lo médico, que es nuestra función. ¿Cómo prevenimos cáncer de cuello hoy? Le hago el PAP, en nuestro caso hacemos PAP y cuerpo, busco la lesión, la biopsia, detecto qué es, lo trato si es necesario, trato un montón de cosas que no eran necesarias todavía, pero bueno, esa es la responsabilidad de nuestras sociedades de evitarlo. Y sin embargo no funcionó. ¿Y por qué no funcionó? Porque la mitad de las mujeres de la Argentina no se hacen Papa Nicolau. ¿Sí? Entonces si la mitad no lo hacen no voy a lograr nada. Los chilenos lo demostraron muy bien. Fíjense que les iba horrible. 23 por 100.000 de mortalidad. ¿Sí? Y entonces su programa dijo, no podemos llegar a una de cada 4 chilenas. Tenemos que llegar por lo menos arriba del 60. Cuando llegaron al 60% de cobertura, es decir, 60% de las mujeres chilenas que deben hacer PAP lo hacen sistemáticamente, redujeron drásticamente la mortalidad. En nuestro país la tasa de cobertura es vergonzosa, por eso no cambió históricamente la tasa de mortalidad. ¿Qué es una prueba de screening o tamizaje, para ponerlo en castellano?
¿sí? Y es una prueba, yo le digo, buena, bonita y barata. ¿Sí? Tiene que tener esas premisas, poder hacerla a toda la población. No lo inventé yo, en 1968 la OMS dijo esto. La enfermedad que quiero prevenir tiene que ser un problema de salud pública importante, no les quepa duda. Etapa latente reconocible, comprensión de la historia natural de la enfermedad, fácil de realizar, de interpretar y aceptable para la población, precisa, confiable, sensible, específica, que la enfermedad tenga un tratamiento aceptado. Yo no puedo diagnosticar cosas que no pudiera tratar después. Tratamiento efectivo, lo tiene. Política sobre manejo, ya vimos la guía, fue la primera charla que les di. Costo-eficacia, pesquisa de casos en curso. Bien. Etapa latente reconocible, ¿la tiene? Y sí, dijimos que Papá Nicolau en los 40 descubrió las células y que se tarda años en tener cáncer de cuello. Gracias a George Papá Nicolau sabemos que la progresión de SIN13 invasor lleva al menos 10 años. ¿Sí? Los grafiquitos de todos los libros, o sea, etapa latente reconocible, claramente y por suerte muy larga en el tiempo. ¿Sí? Comprensión de la historia natural, ¿saben quién es él? Harald Surhausen, premio Nobel de Medicina en el 2008, porque fue el que descubrió que el HPV es el que produce cáncer de cuello. ¿Sí? Ya empezó en el 76, empezó a hablar de que probablemente el virus de HPV tenía que ver con esto, y en el 83 identifica HPV 16 y 18, y fíjense los años que llevó, 12 años más para que la Organización Mundial de la Salud diga, sí, es la causa del cáncer de cuello. Historia natural la comprendemos perfectamente, sobre todo con estos nuevos conceptos que les mencioné. Olvídense de SIN1 para que después tenga SIN2 y para que después tenga SIN3. No, la paciente puede tener un SIN3 directamente, es una entidad directa, no tiene esos escaloncitos previos. Y la infección por HPV es la infección por HPV, o sea, es la generadora del riesgo, pero no tiene un tratamiento específico, no me importa. Ya esto lo discutimos. ¿Por qué es importante HPV? Hoy produce el 5% de los cánceres en humanos, el 10% de los cánceres de la mujer. En nuestros países, el 15% de los cánceres de la mujer, y es el segundo carcinógeno de importancia después del tabaco. O sea, todo el mundo dice tabaco y cáncer del pulmón, tabaco y cáncer del pulmón. Riesgo relativo 40. ¿Sí? O sea, un fumador tiene 40 veces más chances de tener cáncer del pulmón que el que no fuma. ¿Qué riesgo tiene la paciente infectada por un HPV de alto riesgo oncogénico que persiste en el tiempo? 800 veces más riesgo. ¿Sí? Entonces, fíjense si no es importante. Y puedo vacunar y evitarlo. ¿Fácil de realizar y aceptable? Sí, la mayoría de nuestras pacientes lo aceptan sin ningún problema. Algunas se quejan y dicen, ¿no se inventó nada nuevo? ¿No? ¿No les pasa? Bueno, se inventó algo nuevo y vamos a hablar de eso, ¿sí? Pero la realidad es que es fácil de realizar y aceptable, ¿sí? ¿Fácil de interpretar? ¿Es fácil de interpretar el resultado en PAP? Bueno, empecemos por decir que hay laboratorios que todavía nos dicen clase 2, clase 3, ¿sí? Displasias, leve, moderada, severa, neoplasia intraepitelial, SIN1, SIN2, SIN3, toda esta terminología coexiste, Bethesda, ¿sí? Y Bethesda realmente nos armó un rompecabezas, porque uno dice, ay sí, Bethesda, SIL de alto grado, SIL de bajo grado, qué fácil, ¿sí? ¿Facilísimo? ¿Y qué pasa con ASCUS, AXH, LSIL, HSIL, AGC, EC, AGC, EM, A, I, S? ¿Sí? No es tan simple, ¿sí? Tal vez para el que está empapado de la patología cervical lo sea un poco, pero el generalista no. ¿Y es verdad lo que le estoy diciendo? Vamos a verlo con estudios. Storer y Schiffman, dos personas muy importantes en la patología cervical americana, agarran casi 5.000 láminas de citología que eran de base líquida, como lo hacen ellos, y dicen, bueno, vamos a ver qué se le diagnosticó. ¿Sí? Se las mandan a ellos y las revisan. Vuelven a mirar y dicen, bueno, para mí es esto, y después se fijan si coincidían. Fíjense qué interesante. Cuando el diagnóstico original era normal del PAP, en el 78% de los casos ellos coincidieron que era normal. ¿Sí? ASCUS. ¿Qué pasó con ASCUS? Y el 57% de las veces no estaban de acuerdo. ¿Sí? Entonces, ASCUS es un diagnóstico reproducible. Y no, la mitad de las veces no tiene nada que ver con ASCUS, ¿sí?
Pero ASPUS no nos importa mucho, dijimos que es un cambio menor para nuestras guías nacionales, ¿sí? A mí lo que me interesa es el HSIL. Y fíjense, HSIL, el 53% de las veces no era HSIL. Laboratorios americanos con control de calidad por la Sociedad Americana de Citología y los dos mejores tipos haciendo citología en los Estados Unidos, y la mitad de las veces no coinciden con el diagnóstico HSIL, ¿sí? Entonces, fácil de interpretar. Chan. Reproducibilidad. Las mismas muestras en 4 laboratorios. Porcentaje de ASPUS: 3.8, 5.2, 8.1, 9.9. ¿Y este 6% del estudio qué eran? ¿Que fueron ASPUS en uno y no fueron en otro? Pero lo que es mucho peor, la capacidad para detectar lesión de alto grado: 42%. ¿Escuchan? Sí. 51, 60, 73. ¿Cómo puede ser que este detecta el 73% de los SIN y este solo el 42%? Laboratorios con control de calidad. En Argentina no hay control de calidad de laboratorios, imagino que lo saben, ¿no? Bien. Más 44, 65, 71, 74, 57. O sea, hacer un PAP es como tirar una moneda al aire para detectar un SIN de alto grado, ¿sí? ¿En qué se basa para superar esa falta de sensibilidad? En repetir el estudio. Cuando hago al año un segundo PAP, subo al 70%. Cuando hago un tercer PAP, subí más o menos al 90% de mi sensibilidad. O sea que si repito el estudio es bueno. ¿Cuál es el problema? Que la mujer no viene a repetirlo. Entonces me quedo con un PAP, que es como tirar una moneda al aire en el mejor de los casos, ¿sí? ¿Para qué es muy bueno el PAP? Para la especificidad. O sea, si el PAP me dice que la paciente tiene algo, y es probable que lo tenga. ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Sí. Bien. Esto es lo que les decía hoy. De residentes nos encantaba, hoy nos gusta hacer el procedimiento porque encima lo facturamos, pero no nos olvidemos de lo que le pasa a la paciente, ¿sí? Deberíamos tratar de que a nuestras mujeres no les hagamos esto, ¿sí? Acá les puse los datos: se triplica la pérdida de embarazo menor de 24 semanas, si lo quieren, pérdida del segundo aborto, ¿sí? Ya lo había mencionado: muerte perinatal triplicada, prematuro extremo quintuplicada, rotura prematura de membranas 10 veces más. ¿Alguno de ustedes quisiera que sus hijas tengan este riesgo, que sus mujeres tengan ese riesgo, que su hijo tenga riesgo 5 veces más de morirse porque le hice un LIP? La verdad que no está para nada bueno, ¿no? Entonces, ¿cumple la citología los parámetros de OMS del año 68? ¿Sí? Para hacer una buena herramienta de tapizaje, cumple con todo lo que está en verde. Fácil de realizar, interpretar y aceptable. Bueno, seamos buenos y le ponemos un amarillo, ¿sí? Precisa, confiable. Olvídense, no, por más que lo querramos, lo vemos con todo el cariño del mundo, pero la verdad es que no. Sensible, horrible, específica, sí. ¿Sí? Esa es la herramienta con que hacemos tamizaje, ¿sí? No le demos un valor que no tiene, démosle el justo. Miren qué interesante. Todos países del primer mundo agarran sus pacientes con diagnóstico de cáncer de cuello y miran para atrás qué pasó, cómo puede ser que esa paciente tenga cáncer de cuello. Y porque la mitad de ellas no hacían citología, ¿sí? Entonces, si no hacen citología, no les va a prevenir nada. Pero el 32, el 24, el 23 y el 37% tenían hecho el PAP. Y era normal. Sí, entonces, doctor, tengo cáncer invasor de cáncer de cuello y el PAP del año pasado es normal. Sí. Sí. Y 13, 11, 13 y 12% tenían el PAP patológico, pero no se la siguieron. Primer mundo. ¿Quieren que hagamos estadísticas de Argentina? No quiero decir nada, nos vamos llorando. Bien. Y lo otro, y contesto al doctor Díaz que me hizo la pregunta, acuérdense que tenemos carcinomas pavimentosos, el 80-90%, y los adenocarcinomas. Los adenocarcinomas, acuérdense cómo es el tejido glandular, la basal y una célula. Para eso, o sea, ¿hay 1, 2 y 3 en adeno? No. Con una celulita alterada estoy en un adenocarcinoma en sí, ¿sí? Entonces, obviamente, todo mi sistema de screening con Papá Nicolau para adeno
no va. Y de hecho, fíjense, 1 millón de mujeres seguidas en el sistema de prepago más grande en los Estados Unidos, mayores de 30 años, durante 7 años. 200 cánceres escamosos, 20% de ellas tenían un PAP previo normal. ¿Sí? Pero cuando eran los adenocarcinomas, casi la mitad de ellas tenían un PAP normal. ¿Sí? Entonces el PAP no me protege para adenocarcinoma. ¿Sí? Por eso, ¿sí?, pasa esto. ¿Qué le pasó a los americanos? Y con todo el esfuerzo que hacen, bajaron el escamoso. Miren qué lindo, la columna celeste. ¿Y qué pasó con la verde, con el adenocarcinoma? No solo no disminuyó, sino que subió, y por eso hoy es el 20% de los cánceres de cuello en Estados Unidos. ¿Sí? Ahí está la respuesta. La citología tiene una baja sensibilidad para detectar SIN2, es indiscutible. Hay una importante variabilidad diagnóstica entre citopatólogos y laboratorios en los países que tienen control de laboratorio, control de calidad. La Argentina no los tiene. Si uno escucha a la doctora Lucrecia Illescas contar las historias de laboratorios en la Argentina, es para ponerse a llorar. ¿Sí? Identifica mujeres con lesiones precursoras de cáncer, o sea, ya tienen una lesión en su cuello histológica que tengo a tratar. No me define cuál es la que puede llegar a tenerla. ¿Sí? Y tiene un muy pobre desempeño en detección de adenocarcinoma. ¿Sí? Esa es la herramienta que tenemos hoy y que hemos tenido históricamente y que dio los resultados que les mostré. ¿Quiénes tienen iPhone? Levanten la mano. ¿Quiénes usan Android? ¿Quiénes usan Motorola Tango? ¿Ninguno? Ahora vamos a ver una diapositiva. Bien, test molecular. Se pueden utilizar en distintos escenarios, vamos a hablar de uno solo porque si no, no van a almorzar. Son las 12. Tamizaje primario en mujeres a partir de los 25-30, lean 30 años, para detectar lesiones de cuello. Control posterior al tratamiento o evaluación de citología. Hablemos solo de tamizajes. Falta poquito, ténganme paciencia. ¿Qué tipos de HPV? 16, 18 ya son los más importantes, lo sabemos. ¿Cuánta más sensibilidad tiene para SIN2 o peor lesión el test de HPV? Promedio 35% más. O sea que si estaba hablando de un 50% promedio, me lo lleva casi a un 90%. ¿Sí? Lo vuelve una herramienta interesante. La especificidad y es bastante pareja. Si bien sigue siendo mejor la del PAP, es bastante pareja. Entonces es más sensible, es más o menos igual de específico. Pero lo más importante es el valor predictivo negativo. O sea, yo voy a una paciente que le hago un PAP y me da negativo, ¿qué le puedo decir? Nada, volver un año por favor. ¿Sí? Bien, por esto, fíjense, PAP negativo a los 72 meses, todas estas tuvieron SIN3. ¿Qué pasa si le hago un test de HPV? ¿Sí? Y a los 36 meses veo cuántas tuvieron SIN3, menos de 1. ¿Sí? ¿Y qué pasa si quisiera extenderlo a los 72 meses? Está pegando en el 2 cuando el otro es 5 veces más. ¿Sí? O sea, tiene un valor predictivo negativo altísimo. ¿Cuánto? Y fíjense, el riesgo de SIN3 después de hacer un test, ya sea PAP, HPV o co-testing. 0,5 versus 0,11, 5 veces mejor el test de HPV. 0,17, 0,06, 3 veces mejor. 0,26, 0,6, 4 veces mejor. ¿Sí? Indiscutiblemente es mejor hacer un test de HPV como herramienta de screening. Y hacer co-testing, hacer los dos juntos, no aporta mucho más. ¿Sí? O sea, gastar en hacer las dos cosas no aporta. El riesgo principalmente de tener SIN3 10 años después de un test es principalmente por el 16 y secundariamente por el 18, es lo más importante. Esto es otros HPV alto riesgo. Fíjense que los otros HPV alto riesgo no es mucho más que si tuviera un test negativo. ¿Sí? O sea que si además yo tengo un test que me mide 16 y 18, podría definirme una política específica para los que tienen 16 y 18. ¿Qué experiencia hay? Y casi nada, solo 180.000 mujeres con 6 años y medio de seguimiento, ¿sí? En Europa, tremendo. El tamizaje con prueba de HPV brindó una protección casi 70% mayor para evitar cáncer que el tamizaje citológico. ¿Sí?
vamos más rápido. Uno dice, sí, todo esto es primer mundo, lo hicieron en Europa, todo prolijito. ¿Qué pasa en nuestras realidades si aplicamos esto? Bueno, lo aplicaron en una realidad mucho peor que la nuestra, en la India, ¿sí? ¿Y qué demostró? Que la incidencia de cáncer cervicuterino fue impactada solamente cuando se hizo tamizaje con test de HPV, ¿sí? Si ustedes ven, 0,47 con un intervalo de confianza válido, la citología 0,75, pero con un intervalo que toma el 1, inspección visual con ácido acético, un desastre, lo mismo que nada, ¿sí? La mortalidad, ¿quién impactó? Solamente el test de HPV, ¿sí? Entonces, aún en condiciones socioeconómicas muy bajas, hacer ese test que todo el mundo piensa que es caro, tiene mucho mayor impacto en mortalidad que gastar montones de plata en otras estrategias. ¿Por qué es atractivo como herramienta de tamizaje? Y por todo lo que les dije, sensible, reproducible. El test que yo hago acá, pongo ese frasquito en la china, en la máquina, y me da el mismo resultado, ¿sí? Pongo 100, me dan los mismos resultados en la otra máquina. Puede ser automatizado y centralizado, ¿sí? Mi personal de laboratorio los mete los frasquitos en una máquina y las próximas 8 horas se va a hacer otra cosa. Haciendo PAP, esas 8 horas tienen que estar leyendo PAP. Esa persona en el laboratorio no me sirve de nada más. Puede ser costo efectivo, de hecho es costo ahorrativo en los estudios en los distintos países. Y esto es importante, es una opción adecuada para las poblaciones vacunadas, ¿sí? Dentro de poco en la Argentina nos va a pasar que las chicas que se vacunaron en 2011 van a empezar a hacer tamizaje, ¿sí? ¿Y qué va a pasar en las poblaciones vacunadas? Hay un epidemiólogo que se llama Eduardo Franco. Eduardo Franco es uno de los inventores de la medicina basada en la evidencia, ¿sí? Pero Eduardo dice que cuando lleguen las poblaciones vacunadas al screening, si lo hacemos con el Papa Nicolau, la pobre sensibilidad que tiene hoy va a caer aún más, ¿sí? Está todo estudiado el motivo por el cual pierde sensibilidad, con lo cual, si hoy no es una herramienta ideal para el tamizaje, imagínense cuando lleguen las chicas vacunadas a hacerse screening. En la Argentina se reconoció en el año 2008 que la historia es un desastre y se empezó a cambiar. Se empezó a cambiar de forma progresiva, se tomaron provincias prioritarias, obviamente la noroeste y noreste. Después, en el año 2010 se incorporaron más provincias, en el 2012 se incorporaron más provincias a la estructuración nueva del Plan Nacional de Prevención de Cáncer de Cuello, ¿sí? Y se decidió incorporar el test de HPV dentro de salud pública. ¿Sabían? Sí. Bien, buenísimo. Esta fue la guía que escribimos en el año 2011, yo participé, no me acuerdo si esta vez por FASGO, sí, por FASGO, justamente, dentro de la redacción del documento. Está en la página del Ministerio de Salud, la verdad que es un documento interesante, y planteó esta estrategia que ya se está usando en 5 provincias de la Argentina. Mujeres de 25 a 29 años, PAP 1-1, 3 años, como dicen las guías, y mujeres de más de 30 años ofrecerles el test de HPV. Esto pasa en las salitas, ¿sí? Entonces van y les hacen un test de HPV. Lo que no hacemos en privado ya las salitas lo hacen. Eso va a cambiar. Les dije, escuchen cómo va a cambiar nuestra práctica en el consultorio en el futuro. Se toma el Papa Nicolau en el mismo momento, ¿sí? Y obviamente si el test de HPV es positivo y el PAP es patológico, se estudia como corresponde a la paciente según las guías. Materiales y medios de difusión, la verdad que la estrategia del Ministerio fue excelente, muy bien armado, y se hizo una prueba piloto en la provincia de Jujuy sobre casi 2.000 pacientes. ¿Y qué se vio? Comparado con el año anterior, el tamizaje citológico había detectado 0,62, cuando haciéndolo con la nueva herramienta detectó el doble. O sea, el mismo esfuerzo de tamizar 22.000 mujeres tuvo el doble de rédito, ¿sí? La demostración perfecta en nuestras provincias. Y lo otro interesante es que hay muchas mujeres que no van a hacerse el screening, ya lo mencionamos. Y el test de HPV permite el autotoma. Esto se publicó en Lancet, hizo mucho ruido en todo el mundo la evaluación que se hizo en Jujuy. ¿Por qué motivo? Porque demostró la adherencia al screening, o sea, la posibilidad de que las mujeres hagan su tamizaje. A 3.049 mujeres se les ofreció autotoma, ¿sí? Ya se fue a su casa con un bolsito, agentes de salud le dijeron, mire señora, usted puede hacerse un test de HPV acá en su casa y me lo da, o puede ir a la salita. ¿Qué pasó?
De las 3.049 que dijeron, buenísimo, me lo hago acá en casa, 86% lo hicieron. Y le dejaron el frasquito, después vino, recogió el frasquito y se lo llevaron. ¿Qué pasó con las que dijeron, sí, sí, yo voy al centro de salud? ¿Qué se les ocurre? Fueron el 20%, ni la mitad. ¿Sí? Entonces es una tecnología que permite superar una barrera importante de la población. ¿Sí? Esto cuadruplica las chances de que la mujer haga su screening, ¿no? Y lo que es muy interesante es este resultado. Se comparó las que fueron a hacerse el test en la Sarita y las que hicieron autotoma. Y la detección de SIN2, ¿cómo fue? Igual. Está bien, si lo hacen pero el resultado final es un desastre, no sirve, ¿sí? Pero el grado de detección de SIN2 fue exactamente igual, lo hiciera en la Sarita un médico o lo hiciera la señora en su casa, en el baño de su casa. ¿Sí? Interesante, ¿no? Bien. Yo les dije 16 y 18 pueden ser importantes. Hay pruebas moleculares que me discriminan en la misma prueba si tiene 16, 18 o los otros 12 tipos. ¿Puede ser importante? Sí, puede ser muy importante porque miren el riesgo de desarrollar SIN3 en 3 años. 1 en 4, 1 en 9 o 1 en 19. Esto me puede definir como política de salud para las que tienen 16 y 18 hacer una cosa y para las que tienen los otros hacer otra cosa. En lo individual a nosotros no nos impacta tanto. ¿Sí? Bien. Vuelvo, les insisto en esto porque tenemos los conceptos que nos enseñaron en la facultad y en la residencia sobre SIN1, SIN2, SIN3. ¿Sí? Cambió. Hay que ayornarnos. Por eso insisto tanto en esta diapositiva. Lo que hay que diferenciar hoy es infección productiva versus infección transformante. Este es el futuro. El futuro es, bueno, conocemos la causa del cáncer de cuello, sé que es el HPV. Entonces, en la población, quiero saber quiénes están infectados por HPV. ¿Tengo por qué? Sí. Le puedo hacer una captura, le puedo hacer una PCR y me va a separar el grupo, ¿sí? Que en Argentina, en el blanco poblacional que hacemos hoy, es 11%. El 11% de los test que yo haga me van a dar positivo. ¿Sí? ¿Qué hago con esas pacientes? Lo que yo quiero saber hoy, en realidad no es que estén infectadas. La infección productiva no me importa, ya se los dije. Quiero saber quiénes tienen una infección transformante. El PAP me dice, no me predice nada. Es subjetivo, me va a decir, uy, sí, mirá, tiene coagulocito, sí, HPV. ¿Sí? Bárbaro. ¿Qué pasa si esa citología yo le aplico una técnica de inmunohistoquímica que me detecte P16? P16 es uno de los frenos celulares, o sea, ve que mi ADN está mal y me frena, me dice, no, no, vos no seguís, no te dividís. ¿Sí? ¿Está bien que nos frene? Sí, obviamente, es un semáforo en rojo, le dice célula, vos no te dividís, semáforo en rojo, no pases. ¿Qué pasa si le hago un Ki67? El Ki67 es un marcador de proliferación celular. ¿Que las células se dividan está bien? Sí, la célula normal tiene que dividirse. ¿Sí? Es un semáforo en verde. ¿Me siguen? Sí. Esto yo lo puedo hacer en extendidos hoy, incluso en seco. Antiguamente se podía solo en citología líquida, hoy se pueden las láminas de vidrio que tenemos. Esto está buenísimo, ¿sí? Que haya algunas células en rojo bárbaro, que haya células en verde bárbaro, pero ¿qué pasa si yo llego a una esquina y me encuentro el semáforo en rojo y en verde? Seguramente me voy a chocar, ¿sí? Y eso es lo que pasa cuando hay enfermedad. Si yo en un extendido veo células que expresan las dos, P16 y Ki67, tengo un problema, ¿sí? Entonces me indica anomalía. Sobre las citologías a futuro, yo puedo hacer esto y saber que la que tiene HPV tiene una infección transformante o no. ¿Me siguen? Sí. Bien. Estamos hablando de futurología, pero la tecnología existe ya. Es una cuestión de costos, nada más no usarla. Bien, ya sé que esas tienen transformación oncogénica. La pregunta ahora es, ¿y ya tienen lesión? Colposcopía. ¿Sí? Nuestra herramienta de toda la vida. Bien, ¿y qué hago con la colposcopía? Le tomo la biopsia. Porque por sí solita, pobre, la colposcopía no me va a decir nada. Tengo que tomarle la biopsia. Listo. Tomé la biopsia y tengo
lo mismo de siempre, una morfología que cuanto mayor expertismo de mi patólogo va a ser más certera, ¿sí? Pero que también las puedo ayudar hoy con técnicas de inmunohistoquímica, con P16, ya lo habíamos mencionado para SIN2, pero básicamente les muestro ejemplos. Básicamente, esto es Christine Bergeron, esta es la mujer que inventó esto en el mundo, básicamente, ¿sí? ¿Qué vio? 12 patólogos comunitarios, 500 muestras de tejidos, y vio cuál era la sensibilidad versus la especificidad de esos laboratorios. Y lo que observó es que al hacer hematoxilina eosina y agregarle P16, aumentaron sensiblemente, esto era antes cómo se distribuía sensibilidad-especificidad, y cómo queda agregándole una inmunohistoquímica, ¿sí? Realmente aumenta la certeza diagnóstica. ¿Nos interesa para el SIN3? No. ¿Me interesa para el SIN1? No. Pero el SIN1 no me interesa. Globalmente no me interesa. Lo único que me dijo es sí, está infectada por HPV. Me interesa para el SIN2. ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo 3 tecnologías que existen hoy que me hacen toda la cascada de pasos para tener la certeza diagnóstica en la paciente. ¿Sí? Entonces, detecto las que tienen HPV, detecto las que tienen infección transformante y detecto las que tienen lesión con certeza. ¿Sí? Muy bien. Comentarios finales. Las pruebas de detección constituyen una herramienta de tamizaje superadora. O sea, ¿es mejor? Es indiscutible. ¿Sí? Incorporación al tamizaje va a ser una necesidad, además, cuando lleguen las chicas que se han vacunado al tamizaje. O sea, el app no va a servir más para esa población. El uso de la prueba con genotipificación, o sea que me detecte 16 y 18, me permite políticas de salud pública diferenciadas. Y la tinción dual en citología y la P16 en histología son herramientas que van a tener un costo más que accesible, que no son complejas, que realmente son una gran ayuda en algo que hoy es totalmente subjetivo. ¿Sí? Esta frase me encanta. ¿Sí? No esperen resultados distintos si todos los días hacemos lo mismo. Y va a seguir pasando lo mismo, no va a ocurrir el milagro de que sea diferente. ¿Sí? Este es mi mail de javich@hospitalaleman.com. Les pregunté quiénes tenían iPhone, levantaron unos cuantos, quiénes tenían Android, unos cuantos. ¿Y quién tiene el Tango, el Motorola 8900? ¿Sí? Ninguno, ¿no? Bueno, bien. Uno se va ayornando a la tecnología. ¿Por qué si se ayornan a la tecnología en los celulares, no ayornarnos en lo médico? Y hoy por costos. Si esto fuera barato, estaríamos haciendo solamente esto. Va a llegar a ser barato y vamos a hacer eso. ¿Sí? Entonces ténganlo en mente porque va a ser lo que van a hacer en sus consultorios a futuro. ¿Sí? Bárbaro, gracias. Me gustaron los celulares, ¿eh? ¿Alguna pregunta? Bueno, estos documentos están todos en la página de FASGO, están en las páginas del Ministerio, o sea, son absolutamente accesibles para que sepan cuál es la política de uso de los test moleculares. Realmente es el futuro. Toda la gente me pregunta, pero ¿y OSDE lo cubre? No, OSDE no lo cubre. Pero cuando, realmente por el lugar donde nos encontramos. En Buenos Aires empezó a cubrirlo el año pasado, después por un tema político dejó de cubrirlo. ¿Qué es lo que no cubre, Diego? Hacer el test de HPV como screening. Lo cubre para triaje de AMPUS, lo cubre como seguimiento de la paciente que CEMIC, que en Buenos Aires lo hace como screening. Se va organizando, digamos, para que sea una tecnología que se incorpore en nuestra práctica cotidiana. Pero van a estar obligados los prepagos, porque a medida que más provincias tengan en salud pública el test, y no puede ser que mi paciente que tiene un prepago que es carísimo tenga una prestación de menor calidad que la paciente que va a la salita de salud pública. Entonces, de una u otra forma se va a incorporar, o sea, es imparable. El mismo paciente va a presionar. Es imparable. ¿Qué precio tiene, doctor? Depende de los laboratorios, pero está entre los 1.000 y 1.700, 1.800 pesos antes. Mujeres que tienen una lesión de alto grado en cuello tienen una I. Así que es importante
empezar a pensar en que tenemos que trabajar más allá del cuello de útero. ¿Sí? Es muy importante. Pero no hay una política. No hay una política. La anoscopía en realidad no es difícil de hacer, lo que pasa es que no estamos acostumbrados y no hay escuela. Si, como bien decías, no hay, digamos, ningún control de nivel. ¿Sí? Eso es lo que se hace. El test de HPV en cavidad oral se puede utilizar exactamente igual que en cualquier otra localización. Pasás el cepillito por la micro, la base de la lengua, lo pones en el tubito y te dice compresión. Un alto porcentaje de depresión y en varones jóvenes. Sí, el tema es esto, digamos, que se detecta con el test molecular que tiene HPV, pero ¿qué lesión buscan? Pero no está haciendo ella con test porque... Sí, pero hay mucha lesión de cavidad oral y... Mucha lesión y cáncer. El cuento es que, ¿por qué, digamos, uno debe buscar en ano, en vagina, en vulva? Porque la infección es universal, no es que es este pedacito del cuello y solo el pedazo. Múltiples estudios publicados con los test moleculares de detección de HPV en orina y la correlación con el estatus vaginal. ¿Por qué les traigo esto? Anecdótico, por lo que les dije, no les preguntan a ustedes cuando hacen el PAP, ¿no hay algo nuevo, doctor? ¿Seguimos con lo mismo, con la mamografía también? Sí hay cosas nuevas y las va a ver, ¿sí? Y probablemente veamos grandes cambios en la próxima década. Realmente va a avanzar mucho. Como todo en la tecnología, cuando salió el primer celular era incomparable y hoy en día todos tienen la